Hola, en este video les voy a hablar sobre la diferencia entre instanciar y declarar un objeto, es decir, la diferencia entre un objeto y una referencia. Para eso me di a la tarea de crear dos clases, una clase a la cual llamo rectángulo y una clase principal porque contiene el método main. Entonces vámonos a la clase rectángulo y vamos a declarar los atributos de un rectángulo. ¿Qué características tiene un rectángulo? Pues un rectángulo tiene una base y una altura. A esto los voy a poner de tipo double. Entonces ponemos private double base y también private double altura. Tenemos estos dos atributos. Entonces vamos a poner el constructor de la clase rectángulo. El constructor es de acceso público y debe llamarse igual que la clase, entonces el constructor se va a llamar rectángulo. Recordad que con el constructor vamos a inicializar los atributos de los objetos de esa clase. Vamos a poner los parámetros del constructor. Aquí nuestro constructor va a tener dos parámetros de tipo double, uno llamado b y uno llamado h. Con el parámetro b lo que vamos a hacer es, vamos a darle un valor al atributo base. Y con el parámetro h vamos a darle un valor al atributo altura. Como hemos visto anteriormente, estos que están aquí, estos datos van a ser pasados en el momento en el que se invoca el constructor. Ahorita lo vamos a ver eso bien. Ya tengo el constructor listo, ahora necesito crear los métodos getters que me permita devolver cuál es el valor que contiene la base y cuál es el valor que contiene la altura. Para facilitarnos esto y no hacerlo manualmente, me voy a Source, Insert Codes y aquí pongo Getters y seleccionamos los dos atributos. Esto es para que se me generen los métodos. Estos que están aquí voy a poner aquí métodos Getters. Estos métodos nos van a devolver lo que contiene la base, lo que contiene la altura. Pero vamos a necesitar crear, como les digo, conocer el área. Sería bueno también conocer el área. Entonces lo que podemos hacer es declarar un atributo llamado área y lo que podríamos hacer es aquí dentro del constructor poner que área es igual a base por altura. Entonces, una vez esto, lo que podemos hacerlo manualmente es crear el método que nos devuelva esa área, get área lo voy a llamar. Aquí, como hemos visto anteriormente, cuando nosotros dimos source, insert code, vimos que automáticamente se generaron estos nombres para los métodos, pero nosotros podríamos cambiar el nombre de esos métodos, es decir, no va a afectar para nada su funcionamiento. Yo a veces les he llamado devuelve, devuelve esto, devuelve el otro. Entonces aquí pues simplemente get significa obtener, entonces con esto vamos a obtener la base. Y este método al ejecutarse nos va a retornar lo que contiene el atributo base. Igual el método getAltura al ejecutarse nos va a devolver lo que contiene el atributo altura y el método getArea nos va a retornar lo que contiene el atributo área. Y el atributo área se obtuvo aquí en el constructor, lo que hizo fue multiplicar base por altura y así se obtuvo el área. Entonces ya tenemos aquí los métodos y el constructor listo. Una vez esto, a lo que nos interesa más es a explicar el tema sobre las referencias de objetos. Me voy a la clase principal y vamos a crear instancias de clase. ¿Cómo las creamos? Con el nombre de la clase le damos un nombre al objeto. Si ponemos esto aquí nos va a marcar error porque el constructor nos pide dos datos de tipo double. Entonces, tenemos que ponerle esos datos. Vamos a poner aquí double. Me cuatrapié. Vamos a pasarle dos datos de tipo double. Se los voy a dar enteros. Estos, aunque son enteros, se pueden almacenar en variables de tipo double, porque la variable de tipo double es más grande que la de tipo entera y por eso una variable de tipo entera cabe en una double, pero una double no cabe en una entera. Entonces, acabamos de crear el primer objeto llamado R1 de tipo rectángulo. Aquí en esta parte hicimos lo que se llama declaración e instanciación. Instanciar, aquí lo voy a poner arriba,
instanciar es crear objetos, ¿sí? Es decir, también se le llama como crear una instancia, crear un objeto. Entonces, en esta parte acabamos de crear un objeto. La parte derecha, esta parte del lado derecho, perdón, la parte izquierda, lo que hacemos es simplemente la declaración. Entonces, si yo quito esto, aquí lo único que acabamos de hacer es crear una referencia. Acabamos de hacer la declaración. Es decir, R1 es una variable. Aquí dice variable R1 no ha sido usada. No es usada. Entonces, R1 es una variable. Y con esta variable nos vamos a referir a los objetos, bueno, al objeto de tipo rectángulo. Esto lo que va a hacer es que le va a decir al compilador que va a utilizar este nombre R1 para referirnos al dato de tipo rectángulo. Es decir, nos vamos a referir al objeto. Por eso se le llama referencia. Pero la simple declaración de una variable de referencia, R1 es una variable de referencia. Aquí vamos a poner R1 es una variable de referencia. Esta parte, la declaración de la variable de referencia no crea el objeto. Para eso se necesita el operador new. Vamos a poner aquí otro dato. El operador new es el que crea los objetos. Entonces, aquí no hemos creado todavía el objeto. Simplemente acabamos de crear la referencia. Entonces, para poder crear el objeto necesitamos el operador new. Si hacemos esto nos va a marcar error porque nos pide dos datos como lo acabamos de ver. Entonces, en esta parte, en el lado izquierdo simplemente declaramos la referencia y en el lado derecho ya creamos al objeto de tipo rectángulo. ¿Sí? Rectángulo R1 es una declaración de la variable R1. Como les digo, solamente se le va a decir al compilador que R1 se va a utilizar para referirnos a un objeto de tipo rectángulo. Entonces ya el operador new es el que va a crear al objeto de tipo rectángulo y aquí en esta parte sabemos que se invoca el constructor de la clase y vamos a inicializar al objeto. Le vamos a pasar estos dos datos, 4, este 4 es B y lo vamos a almacenar en el atributo base y este 2 es H y lo vamos a almacenar en el atributo altura. Entonces, después de esto decimos que área es igual a base por altura. Para poder mostrar esta información, lo que tenemos que hacer es, podemos utilizar el system.out.println o el jout-champaign. Aquí el operador new va a asignarle memoria al objeto que acabamos de crear, al nuevo objeto de tipo rectángulo. Y posteriormente sabemos que se hace una llamada al constructor para inicializar esos objetos. Entonces, vamos a mostrar esos datos. Para poder mostrarlos la información, vamos a necesitar invocar a los métodos getters, getBase, getAltura y getArea. Podemos hacerlo dentro del system.out.println o dentro del jout-champaign. Para hacerlo diferente, lo voy a hacer dentro del jout-champaign con el método showMessageDialog. La base es, y aquí hacemos que el objeto R1 invoque al método getBase. Me va a marcar error porque necesito importar a la clase jout-champaign. Voy a copiar todo esto y vamos a cambiar aquí que diga la altura es, y simplemente lo que hacemos es que el mismo objeto invoque ahora el método getAltura y luego aquí mostramos el área es y hacemos que se invoque al método getArea. Cada vez que se invoque a cada uno de estos métodos, por ejemplo, el método getBase me va a retornar lo que contiene el atributo base, el método getAltura nos va a retornar lo que contiene el atributo altura y el getArea el área. Entonces vamos a ejecutar.
La base es 4, la altura es 2 y el área es 8. Aquí podemos ver. En el siguiente video voy a hablar más detalladamente sobre lo que es la declaración, la instanciación y la inicialización de los objetos. Entonces nos vemos en el siguiente video. Cualquier duda que tengan me escriben.